Mateo capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que estés ministrando de una manera muy especial en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Obra, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Dame la unción de nuevo para predicar tu palabra conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Acá el mandato es: hágase tu voluntad. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Lo dijo Jesús. Y pone como ejemplo al cielo. En otras palabras, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, así también tiene que hacerse en la tierra. Así que si queremos ser la expresión de la voluntad de Dios acá en la tierra, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Tenemos que aprender. Para esto debemos conocer cómo se manifiesta la voluntad de Dios acá en la tierra, no en el cielo, acá en la tierra. Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Ok, muy bien. Muy bien, porque nuestra meta, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Cuál es nuestra meta? Hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Y esa tiene que ser la meta cristiana. No sé qué tiene que ser. Siempre fue esa la meta. Hacer la voluntad de Dios acá en la tierra como en el cielo. Y bueno, empecemos con un dicho, con lo que se dice comúnmente. Dice: si es la voluntad de Dios, vamos a lograr tal o cual cosa. Si es la voluntad de Dios, va a salir. Si es la voluntad de Dios, te vas a casar. O vas a recibir esto o lo otro. El tema no es estar, o mejor dicho, no es la voluntad de Dios en sí, sino cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nosotros. Lo primero que tenemos que aprender, que la voluntad de Dios no se puede forzar. Bajo ningún punto de vista se puede forzar la voluntad de Dios. Y acá voy a romper muchas paredes. Muchas paredes. ¿Cómo puedo forzar la voluntad de Dios? Pregunta. Cuando pretendemos que Dios haga algo bajo el gobierno de nuestra propia voluntad, estamos forzando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se puede forzar. Por ejemplo, proclamar. Y ahí empieza a romper la primera pared. Proclamar. Yo creo en proclamar, pero bajo la dirección y la voluntad de Dios. No puedo proclamar a mi antojo las cosas. Esta criatura va a ser un gran predicador. Y a lo mejor fue un carnicero. O un verdulero. O un chofer. O a lo mejor se va a encargar de una iglesia chiquitita. Yo no lo sé. Pero no puedo proclamar semejante cosa. Esta criatura va a ser un gran empresario y mañana viene Cristo. O sea, yo no puedo ponerme en calidad de la cuarta persona de la deidad y decir lo que a mí se me antoja y ajustar la voluntad de Dios a mi voluntad bajo ningún punto de vista. Entonces proclamar es un error garrafal, grande, si lo tomamos desde el punto de vista humano. Y siempre se toma desde el punto de vista humano. Yo proclamo una bendición muy grande. Vos vas a ver para el año que viene.
Yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Hay alguno que sabe lo que va a pasar mañana? Levante la mano el que sabe qué va a pasar mañana. O dentro de una hora. No hay ninguno acá. Por supuesto que no lo hay. A no ser que Dios le muestre. Y cuando Dios muestra algo, lo muestra con señales. Y esto es notorio ante los ojos de los demás. Yo escucho personas que prometen cosas de parte de Dios que obviamente no se van a cumplir, pero que emocionan a las demás personas que están escuchando, dándole falsas expectativas y después desilusionándolo, y no saben qué hacer cuando terminan. ¡Ah, mira qué linda predica, qué bueno que estuvo, qué lindo, me emocioné tanto, mira, parece que me agarró un piriri acá, me bajó algo por la mollera acá, y sabes que sentí como una electricidad, y a la mañana sigue la misma historia. Proclamar es tan falso como dedicarse y decir que uno es apóstol, como si fuera que es un cargo, y somos todos apóstoles, porque todos somos enviados de Cristo. Alguna vez hemos aceptado a Cristo y Dios tiene un propósito en tu vida y te va a mandar a hacer lo que te corresponde hacer. Sos un representante de Dios en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Quiero hablar un poco de ese tema, me encanta, yo quiero hablar de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcamos haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Y qué es hacer el bien y qué es hacer el mal? Porque yo considero que el hombre, si no hace la voluntad de Dios, está mal. Está mal. Ponerlo desde el punto de vista que vos los pongas. Dios no está viendo lo que vos estás haciendo, no lo está viendo porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios y el Espíritu Santo nos guía, obviamente que ese varón o mujer, ¿cómo se llame? No importa. Está siendo bien visto por el Señor porque está haciendo la voluntad de Dios. Buscar a Dios y su voluntad es lo que caracterizaba al pueblo de Dios. Es por eso que siempre se enojaba Dios con el pueblo. Lo hizo Moisés, lo hizo Josué, usaron a los jueces y todas esas cosas. Dios levantó personas, levantó profetas, precisamente porque su insistencia es que buscaran su presencia, que hicieran la voluntad de Dios. Entonces, siempre el pueblo de Israel en ese aspecto era muy tosudo, muy cabezón, muy cabeza dura. Y obviamente esto hizo que se enojaran no una vez, sino muchísimas veces, y que Dios los castigara muchísimas veces al pueblo de Israel. Ahora, ellos eran custodios de la palabra de Dios y por eso mantuvieron la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y hoy tenemos la Biblia, la palabra, gracias a esos varones, mujeres, que se dedicaron, que mantuvieron la palabra intacta. Pero, escuchen, este pueblo cuando estaba bien se caracterizaba precisamente por buscar a Dios. Y Dios prometió que si le buscaban de todo el corazón, Él se dejaba hallar. Eso está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30, si lo querés, versículo 29. Y Jeremías capítulo 29 versículo 13. Ahora, Él se dejaba hallar. ¿Y quiénes busca a Dios? Dios lo llama para ser de bendición. Dios lo llama para ser de bendición. No es para bendecirlo, sino para ser de bendición. Para eso fuiste llamado, claro que fuiste llamado para eso. Dame, no es así. Él te da, pero
para que seas de bendición. Un representante de Dios en la tierra. Un representante de Dios. Alguien que hace la voluntad de Dios es un representante de Dios. Amén. Dice en el Salmo 24, versículos 5 y 6, dice: Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. No quiero detenerme mucho en este pasaje bíblico, pero tiene un montón de cosas. El hecho de buscar su rostro. En su rostro, ¿qué vemos? Hola. Cuando creó al hombre, ¿cómo lo hizo? ¿Lo creó a qué? A imagen y semejanza. Cuando buscamos el rostro, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice, teológicamente hablando? Que buscamos nuestra identidad en Dios. No me quiero detener mucho en esto, pero debemos entender que la voluntad de Dios se manifiesta de tres maneras. Y en esto me quiero centrar. La voluntad de Dios en forma general. La voluntad de Dios en forma permisiva. Y la voluntad de Dios en forma individual. La voluntad de Dios en forma general. Hay un pasaje, un texto bíblico, que el profeta Isaías describió como que hay algo que no podemos negociar. Dice así, Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Lo que está determinado, y por más que ayunes, ores, busques y te reúnas con 100 o 200 iglesias para orar y ayunar y buscar y que todo lo que vos quieras, lo que está determinado y no lo cambia nadie, ni nada en este mundo. Dios no negocia con eso. Tiene un tiempo donde se va a terminar la gracia de Dios. Y cuando se termine la gracia de Dios, vos no vas a poder negar, no vas a poder negociar eso. Ni un segundo de chance te va a dar. Los cielos se abren. Pasamos de esta dimensión a otra dimensión. Y no hay negocio con eso. Yo sé que está preparado. Sería muy fácil decir, bueno, a tal hora, en tal día, en ese mismo instante yo voy a venir, te voy a buscar, vos a la iglesia y vas a ser arrebatada. Claro, es muy cómodo. Entonces nos preparamos a última hora, como siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero tenemos que estar preparados como si fuera que va a venir hoy. Los apóstoles estaban preparados como si fuera que van a venir ya, ahora. Y esto no quiere decir que ese no va a venir ahora o dentro de muy poco tiempo, porque todas las señales ya están cumplidas. Pero si hay algo que Isaías describe, es precisamente que Dios ese tiempo no lo negocia con nadie. Acá hay un tiempo, se termina ese tiempo, se terminó y los juicios empiezan. ¿De acuerdo? Entienda, por favor. Entonces, segundo punto, podría dar más pasaje bíblico, pero obviamente el tiempo apremia y no quiero explicar bien ese tema. No quiero retrasarme. Segundo punto, la voluntad de Dios permisiva. ¿Qué es la voluntad de Dios permisiva? Cuando hablamos de la voluntad de Dios permisiva, también tendríamos que hablar de la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, en el contexto de la voluntad de Dios, obviamente nos permite divisar, entender que Dios siempre tiene oportunidad para el hombre, por su misericordia. Dios tiene oportunidad. Si no fuera por la voluntad de Dios permisiva, nadie sería salvo. Nadie sería salvo porque
tendrías que cumplir fielmente. Pero permite ciertas cosas para que aprendas de tus errores. Ahora bien, ha permitido que el hombre ande a la manera de él, a su manera, para que luego de haber tropezado muchísimas veces, aprenda de sus errores y busque a Dios. Hay personas que necesitan ser golpeadas 20.000 veces para darse cuenta de su situación. Cuando llega a la situación límite, ahí busca a Dios. No quiero hacer más mi voluntad porque no sirve. No me sirve. Porque Dios sabe tu corazón, entiende tu corazón. Y como entiende tu corazón y sabe tu corazón, permite que vos te equivoques. Porque si no, no vas a aprender. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Que seamos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tuviéramos temor a Dios, consultaríamos a cada rato al Señor. Sí, cometeríamos errores, por supuesto, pero no serían tan grandes. Un claro ejemplo lo tenemos en el libro de Jonás. Dios lo mandó a pregonar juicio. Le dice a Jonás, vete a Nínive y yo quiero que vayas y que prediques juicios. Vos voy a derramar juicio y no voy a dejar títere con cabeza. No va a haber nada en Nínive que se salve. Los voy a eliminar a todos. Y no sé, le habrá agarrado un chucho a Jonás. Y dijo, no, yo me voy. Me voy a tomar otro barco. Este barco no me lo voy a tomar. No voy para Nínive, voy para otro lado. Y terminó en el vientre de una ballena. La ballena lo vomitó ahí en la playa de Nínive. Y el tipo lleno de algas, malolientes, seguramente que se tuvo que pegar un baño o lo que sea, ¿no? Pero de hecho que terminó vomitado. Pero Dios terminó perdonando a Nínive. Y Jonás se enojó muchísimo. ¿Pero por qué me mandaste a que yo predique juicio? Y anduve por las calles predicando juicio y diciendo cosas que vos no vas a cumplir. Yo estoy enojado contigo, Dios. Se enojó Jonás con Dios. Entonces Dios le habla de esta manera a Jonás. Y Jonás escribe. No sé dónde lo habrá escrito, pero ahí no lo habrá escrito. Estoy seguro que se fue a su oficina a escribir esto. Y dijo Jonás capítulo 4 versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Le pregunta a Dios. Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y tiene muchos animales. Y la pregunta que le hizo a Jonás, ¿no voy a tener piedad de ellos? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios llega a permitir ciertas cosas. Los que estaban viviendo en Nínive se arrepintieron de tal manera, le dolió tanto, le pesó tanto, que ellos ayunaron. Y no solamente ellos, también los animales ayudaron. Hasta la gallina ayunó. Lea el libro de Jonás. Y Dios vio en ellos arrepentimiento. Si no fuera por la voluntad de Dios permisiva, ninguna persona sería salva. Dios permite ciertas cosas para que te des cuenta de tu condición, para que te arrepientas, para que te corrijas
para que le permitas al Espíritu Santo obrar. Amén. Tercer punto, la voluntad de Dios en forma individual. La voluntad de Dios en la persona se manifiesta a través de la fe. La fe nos conecta con la voluntad de Dios porque es espiritual. Pero sigue como don estando en nosotros, y hay un pequeño problema que muchas veces pasamos por alto. Es nuestro libre albedrío. Ese es el pequeño problema, sí, ese es el pequeño gran problema, el libre albedrío. Entonces, así que hacer la voluntad de Dios en forma personal es una cuestión de conciencia. ¿Me está escuchando? Es una cuestión de conciencia. Así que no podemos agarrar en forma alocada, proclamar algo o decir que vamos a obtener esto o que por la fe yo voy a agarrar. Eso sería algo loco. El Espíritu Santo toma nuestra conciencia y nos hace sentir si es la voluntad de Dios o no. Hay seguridad porque la fe, ¿qué es? Es certeza. Yo ya lo dije la otra vez, la palabra pisti dice, pisti significa, ¿no es cierto?, fe. No, pisti significa certeza, seguridad. No significa fe, certeza, seguridad significa. Y es lo que produce la fe. La fe produce certeza y seguridad. Cuando vos haces algo por fe es porque estás seguro que no va a fallar. Certeza, seguridad. Muy bien. Entonces es una cuestión de conciencia. Por eso es que escriben sin número de versículos bíblicos, ¿no es cierto?, este tema. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, en adelante. Dice así: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición, la maldición. Versículo 27, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Versículo 28, y la maldición, si no oyeres, o sea, haces caso omiso, o si haces oído sordo a los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os prescribo, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, este era el mandato del Señor, porque Dios conocía el corazón de la persona. Entonces dio Dios ese mandato, esa ley, y aquellos que decían cumplir la ley, ¿cuántas veces infringieron esta ley? Este mandamiento, ¿cuántas veces se infringió? Millones de veces. El pueblo de Israel seguía tras los ídolos de dioses ajenos. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? 66 libros leemos. Pero esto es un mandamiento, que ellos no cumplieron con ese mandamiento. Sin embargo, ellos decían cómo tenés que hacer las cosas, pero ellos no lo hacían. ¿Y cuántos creyentes hay de esa manera? La voluntad de Dios en forma personal tiene que ver con la conciencia del ser humano. La fe, la seguridad, la certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos errores tengo que cometer más? ¿Acaso no estoy aprendiendo en mis errores? Y para eso está la voluntad de Dios permisiva. Pero no toda la vida vas a estar pidiendo perdón por los errores que conscientemente estás provocando en tu vida. Hoy cometo un error, pido perdón y ya creo que el Señor me perdonó por su palabra, porque su palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí?
Y lo hacemos una vez, y lo hacemos 2 veces, y lo hacemos 3 veces, pero no hay mejoras en nuestra vida. Seguimos siendo como los fariseos que hablaban y predicaban y obligaban a practicar la palabra y las leyes y los mandamientos, pero ellos ni con un dedo las cargaban. A medida que cometemos errores, el Espíritu Santo se encarga de pulirnos y de ser mejor en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, porque vamos creciendo. Cual niño va creciendo. No debemos pensar que Dios va a cambiar mi vida si no pongo mi esfuerzo, no pongo de parte mía el esfuerzo de querer cambiar. Acá no estamos hablando de la gracia. Ay, no tenés que hacer nada porque aceptás a Cristo y ya sos salvo. Ya, perfecto, pero ya pasaste esa etapa, ¿verdad? Ya la pasaste. Ahora tenés que caminar por la fe. Y Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Por la voluntad de Dios permisiva. De lo que hablábamos después de eso. Tengo que poner mi parte. Debo entender que hay ciertos principios que debo tomar en cuenta. El primero, debo aprender a esperar. Aprende a esperar. Si no viene algo ahora que vos estás pidiendo o que vos deseas, aprende a esperar. Porque cuanto más rápido quieras las cosas, más va a tardar. Pero cuanto más rápido aprendas, menos va a tardar. Porque Dios sabe. Ay, el ser humano, ya, Señor, apurate, Señor, yo quiero ahora. Y el Señor le dice, bueno, aguántatela, hasta que vos no aprendas a esperar, yo no te doy nada. Dios es el que maneja su tiempo, no es el hombre. Y tenemos un ejemplo en Abraham. Abraham tuvo 8 hijos, ¿sabía? Y los tuvo con Sarai, no, es el que menos tuvo, fue el último. Pero después con otras siervas tuvo un montón de hijos. Si vamos a remarcar todos los errores que hubo. Y él tuvo que aprender a esperar. Su esposa decía, bueno, a lo mejor con esta edad yo no voy a poder tener hijos, pero a lo mejor el Señor está proclamando, está diciendo para que vos tengas hijos con Agar. Qué tremendo. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos, como esta carta es de los hebreos, es precisamente de costumbre, habla de sacrificio, habla de cosas que son tipologías y que da a entender. Y en el capítulo 6, versículo 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¡Ah! Por fin nació Isaac. Por fin. Y obviamente ahí empezó el problema entre los árabes y los judíos. Ahí empezó. Si usted lee la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 nos habla, el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. Dice, hubo problema porque Ismael estaba celoso de Isaac. Y se burlaba de él, sos un debilucho, sos un flaquito, no servís para nada, sos un arruinado. Hasta que tuvo que echar a su sierva en el desierto. Pero Dios se le apareció y dijo, de tu simiente, de Ismael, yo voy a hacer una nación grande. Eran los árabes. Entonces, pero no voy a eso porque si no voy a entrar mucho. Pero te quiero decir, por hacer las cosas a su manera, Abraham provocó una guerra que lleva más de 5.000 años.
Qué estúpido, ¿no? ¿Por qué no hace las cosas bien? Pero habiendo esperado por paciencia, ¿por qué? Aprendió de sus errores. Alcanzó la promesa. Y ahí sale el pueblo de Israel. Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No es con la sangre de Jesucristo la que vamos a ganar la alma. No, no, no. Es con paciencia, porque ya pasaste el nivel que tenías que pasar. Por gracia soy salvo. Bueno, ya está, ya pasó, listo, ya, por gracia. Bueno, sí, porque no tenés nada que hacer. Pero ahora, con tu paciencia vas a tener que ganar tu alma. Y eso implica hacer la voluntad de Dios y esperar al Señor. Es uno de los principios. El segundo principio: debo aprender a confiar. No debo dudar en la voluntad de Dios. A veces nos vemos tentados a decir, bueno, Dios no está haciendo nada conmigo. Parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Seguramente es para otro y no es para mí. Y yo te voy a decir algo. Dios tiene un trato para cada uno de nosotros totalmente diferente. Lo que a vos te pasó, a otro no le va a pasar. ¿Cómo Dios te trató a vos? Otro va a ser de otra manera, diferente. Porque es de acuerdo a la situación en la que vos viviste, a la formación que vos tuviste, al carácter que vos estás teniendo, al temperamento que vos estás teniendo, y el Señor te forma. No pensemos que Dios no está pensando en nosotros, está pensando en nosotros, pero primero quiere tu formación. Dejemos que Dios nos trate. Y cuanto más rápido dejemos que Dios nos trate, más rápido va a venir la bendición de Dios. Porque Él sabe lo que necesitamos. Salmo capítulo 42, versículo 5 en adelante dice así: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te desesperas? Abatir. Cuando una persona está turbado, parece como que una licuadora dentro de tu cabeza y no te deja pensar bien. David había dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que estar preocupando tanto? ¿Por qué me tiene? Porque yo, ¿en quién estoy esperando? Estoy esperando en el Señor. Y Él mismo se decía, Él mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Y lo empezó a escribir. Esto va a ser un buen título para una linda alabanza. Y estoy seguro que muchos captaron esta enseñanza. ¿Por qué? Si aún he de alabarte. Mira, Dios manda a una persona, a un predicador, que no voy a dar su nombre, toma un avión y se va a otro país. Y en lo que se va, Dios está mandando a este varón para que vaya a predicar. Y en lo que se va viene una gran tormenta. Y el avión empieza, agarra esos pozos, pozos de aire, y parece como que se va a pique, pero no hay, y va. Entonces él dijo, Señor, vamos a morir. Y después dijo él, me quedo tranquilo. Porque ¿para qué me vas a mandar en un avión que se va a caer si tengo que predicar? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. En el caso de un predicador, aún he de predicarle. Amén. Así que, si querés ser la expresión de la voluntad de Dios acá en la tierra, tenés que hacer
o aprender la voluntad de Dios. Nuestra meta es hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, pero acá en la tierra. Es lo que Jesús enseñó. La voluntad de Dios se manifiesta de otra manera. Vuelvo a repetir. La voluntad de Dios en forma general. Hay un programa ya hecho. Dios ya hizo un programa en el cual todo lo que tiene que pasar y no hay vuelta de hoja ni se puede negociar con eso. Y tiene su tiempo. Segundo punto, la voluntad de Dios en forma permisiva. Gracias a esa voluntad que Dios, bueno, permite, no es perfecto, mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo que se golpee un poco. Es un poco testarudo, un poco cabezadura, pero ya va a aprender, tiene que aprender. Entonces permite que vos metas la pata. Pero y después están los otros que son tan caraduras que le dicen, Señor, ¿por qué permitiste que yo meta la pata? ¿Qué cosa? ¿Cuál es reclamar al Señor si ya sabe la palabra? Tercer punto. La voluntad de Dios personal, que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la seguridad. Cuando es del Señor, vos te sentís seguro. En su tiempo y en su momento te va a mostrar. Si vos no te sientes seguro, no metas la pata, no hagas más errores, no cometas más errores. Tenés que sentirse seguro para saber qué es la voluntad de Dios y vas a obrar por la fe y la fe va a tener su fruto. Porque la fe es eso, seguridad, certeza. Y con este pasaje quiero terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en los rollos del libro está escrito de mí. ¿Quién dijo eso? Si usted agarra, vamos a hacer una concordancia en cadena, no temática, una concordancia en cadena. Si usted agarra Juan capítulo 5, versículo 39, dice, el mismo Jesús, que las palabras dan testimonio de él. Amén. Y acá está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Nada más que la carta o el autor de la carta a los Hebreos habla de esto para dar a entender que lo que se decía en el Antiguo Testamento era de la persona de Cristo. Amén. Aún el Señor tuvo que esperar su tiempo para manifestar la voluntad de Dios. Amén. Amén.